Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Cultural Hacker, el podcast donde exploramos los proyectos que transforman comunidades. Siempre estamos escuchando a las voces de grandes gestoras y gestores, académicas, líderes, y hoy tenemos en el micrófono al equipo que hace posible este semillero, las personas detrás de cámaras, muchas veces desde la planeación, pensándonos esto, queriéndolo mucho. Y vamos a ver qué experiencias nos cuentan el día de hoy. Estando aquí entonces, queremos agradecer a Diana Torres, pues precisamente por las enseñanzas que nos ha presentado en esto de la gestión cultural, ¿cierto? Además de esos enfoques que nos invitan a vivir su labor como gestora y trabajadora social. Queremos también tenerla en cuenta como la directora de Cultural Hackers del Nuevo Norte, y pues que sabemos que digamos que todo esto que sentimos se ha realizado con una interesante función y por ello muy agradecido, ¿cierto? Queremos saber, por cierto, estuviste por allá en México, ¿cierto? Estuviste por Sí, allá en un sí, congreso de México, comiendo quisiéramos saber. tortillas y tacos y Quesadillas y quesadillas. No, estuve en el tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural con mi ponencia que es la gestión cultural comunitaria como camino para la construcción de paz. Bueno, estuve en el seminario de incidencia, un espacio supremamente enriquecedor, tanto a nivel pues como cultural, también académico, y bueno, se generan como varias reflexiones durante el Congreso. El Congreso tuvo como varios, duró 3 días, tuvo varios momentos, entre eso como unos cafés, unos coworking y unos asuntos como muy chéveres de juntarse con el otro y saber el otro qué está haciendo, qué proyectos está realizando. Bueno, reflexiones interesantes. La gestión cultural en Latinoamérica se configura desde un asunto muy comunitario. El asunto de la minga, el tequío, lo que hacemos en las comunidades, la minga, bueno, como todo este asunto. Las comunidades ancestrales y es un asunto muy bonito porque permite todavía tener ese contacto rostro a rostro, piel a piel con el otro. Entonces es la calle, el asunto del espacio público es importante porque es un medio para comunicar, los murales, ¿cierto? La juntanza que se genera, entonces es bonito. Y otras reflexiones importantes, la sistematización de las experiencias para producir conocimiento. ¿Cierto? El asunto de investigar, pero uno como investiga, pues escribiendo, recogiendo la experiencia. Y lo otro que me queda como una reflexión muy personal, que lo tocaron en el Congreso, fue el asunto del cuidado de sí mismo y el cuidado de los otros y el cuidado colectivo. El cuidado de los gestores culturales, cómo nos estamos cuidando los gestores culturales, nuestra salud mental, nuestro bienestar, y que eso parte de unas garantías laborales, derechos a los cuales podamos acceder a la salud, a acompañamiento a salud mental, pues al bienestar como tal, pero también como gremio, cómo nos estamos cuidando, cuál es la incidencia que estamos haciendo en esas políticas públicas, precisamente para que esas garantías laborales se nos reconozcan, ¿cierto? Y voy a hacer aquí como un paréntesis, y es que en este momento nosotros estamos en actualización de la ley 397 del 97, que eso es uno de los puntos importantes, ¿cierto? El tema laboral para el gestor cultural. Así me fue y comí muchas tortillas muy ricas. Qué rico. Nos vamos a México. Sí, a México, I love you. Bueno, estamos aquí detrás del micrófono, es decir, hoy queremos presentarnos como Semillero Cultural Hacker Nuevo Norte, quiénes lo integramos, cuáles son nuestras intencionalidades, y yo quiero empezar a preguntarles a cada uno precisamente qué hace, que nos diga dónde se mueve, cuál es su práctica de la gestión cultural y por qué llegó al semillero, ¿cierto? Yo voy a hacer un pequeño contexto, y es que el semillero, Envigado tiene semillero cultural que nace en Envigado, ¿cierto? Pero cuando se abre la sede de Nuevo Norte, muchos de ustedes tenían esa curiosidad investigativa. Es decir, como bueno, profe, entonces, ¿qué? O sea, ¿qué hay más allá de las clases? Los semilleros precisan eso, es decir, posibilitan que el estudiante extra clase pueda generar, ¿cierto? Unas acciones, unos productos a partir de la investigación. La investigación es preguntarse cosas, y aquí nos hemos preguntado por el asunto de cuáles son esas herramientas metodológicas, teóricas, prácticas de los gestores culturales. Así se configura
Cultural Hacker en Nodo Norte. Entonces yo quiero preguntarle, empecemos con Sebas. Sebas, contanos quién es Sebas, cómo llegas a Cultural Hacker. Bueno, como bien digo la pro, mi nombre es Sebastián Rendón, yo soy voluntario profesional de estas acciones, digamos que son una medida que parte de la gestión cultural como una de esas ramas, ¿cierto? Que incluso muchos procesos desde el voluntariado han encontrado esa sostenibilidad, autogestión, ¿cierto? Y que muchos de esos procesos se han visto impulsados por personas que tienen la voluntad de participar en estos asuntos, de darle lugar a sus saberes, a sus prácticas, no necesariamente partiendo desde algo económico. Entonces me considero gestor desde el voluntariado hace 7 años profesionalmente en ese sentido y de ahí parte como toda esta mirada de la gestión cultural, entendiendo mi participación en los espacios como al menos desde lo que he podido lograr una posible propuesta de articulación, de generar nuevos espacios de conexión entre organizaciones o prácticas o saberes, ¿cierto? Y que todo esto se ha venido consolidando en una experiencia que hasta ahora agradezco con todo el corazón como por haber podido vivir tantas cosas, incluso nombrándolas como desde el voluntariado, que no es lo mismo que tener ánimo de pérdida, ¿cierto? Es importante aclararlo Sí. y que ha sido una dinámica interesante alrededor de este sentido. Sebas, ¿cómo llegas a Cultural Hacker? ¿Qué te impulsó a estar en un semillero de investigación? Yo cuando escuché por primera vez a Cultural Hacker fue con Bernardo, hablando de esto de la antidisciplina y de todo este concepto. Entonces yo dije, pues sí, ¿por qué no también darle una propuesta a este sentido? Además, hablando de Cultural Hacker como el posible glosario de la palabra, el hackeo a la cultura. Y yo decía, pues entonces hay una dinámica cultural en el país y en donde nos encontramos que también necesita ser buscada, observada, masticada, como darle profundidad, incluso revolverlo si es necesario. Entonces era como también un espacio en el cual podría yo permitirme empezar a generar nuevas cosas, ¿cierto? O nombrar nuevas cosas. Listo, Ivonne. ¿Quién es Ivonne? ¿Quién es Ivonne? ¿En qué se desempeña Ivonne y cómo llegaste a Cultural Hacker? Bueno, voy a empezar. Bueno, yo soy Ivonne Melisa. Yo llegué a Cultural Jaque como en la segunda parte, ¿cierto? Porque realmente o sea, me pareció muy bacano lo que hicieron una vez. Eso fue un foro, una conferencia, entonces juntaron a varias personas que veían la gestión cultural desde distintos aspectos y había una pregunta muy interesante que era la maleta del gestor cultural y yo, y yo quería saber qué respondía cada uno, fui, me senté y yo, eso está súper bien porque también había una pregunta y se generó un debate y yo vi que al final pues había participación de todos, no solo de los ponentes, sino de todas las personas, y vi cómo se involucraron y cómo eso los atrapó y todos querían opinar sobre el tema y se salió con una respuesta muy bacana y yo dije, no, pues este semillero pues tiene productos muy interesantes y bueno, yo dije, no, a la próxima y hablé con Diana y yo le dije, ay no, yo sí quiero estar, pues a ver si me guarda un cupito, entonces bueno, llegué y me dijo, no, Ivonne, hágale, eso está abierto, entonces yo llegué. Bienvenida. Entonces, muchas gracias. Bien llegada. Bueno, ¿y quién es Ivonne? Yo soy Ivonne Melisa, otra vez me presento, y soy actriz de teatro, ¿cierto? Y como actriz de teatro, las puestas en escena me parecen como muy interesantes, entonces también hago un poco de música, hago literatura, escribo dramaturgia, y bueno, también soy muy interesada por las prácticas de las comunidades indígenas, y entonces tuve la oportunidad de estar en Perú, donde aprendí mucho sobre la cosmovisión andina, sobre la mitología, sobre cómo se vive también incluso la gestión cultural dentro de las comunidades y eso me pareció muy lindo porque era como una manera muy empírica, pero todo lo tenían tan claro que no parecía nunca improvisando y yo eso estaba muy bien. Entonces cuando vengo acá a Colombia, pues empiezo a estudiar gestión cultural porque por las cosas que hago, porque vi que en sí eso encerraba muchas cosas de las que hago, entonces bueno, he participado en unas convocatorias que
que gracias pues incluso a la profe, me ha estado acompañando desde el inicio, desde la creación del proyecto hasta la ejecución, hasta lo último. Entonces, he estado pues en estas convocatorias y ahorita pues ya estoy para presentar la próxima que habla sobre el teatro, pero desde como desde visibilizar algunas violencias hacia la mujer. Entonces en un monólogo se ha escrito pues una dramaturgia para ello. Después tuve la oportunidad de presentarme a otra convocatoria sobre ancestralidades y pues pude llevar máscaras andinas mitológicas. Entonces ahí pude como devolver un poquitico de ese regalo que me hizo Perú. Y bueno, no me voy a alargar más. Vamos a seguir conversando, pues a partir también como de sus narraciones. Paulina la local, estamos en Copa, entonces Paulina es de Copa. Pauli, ¿quién es Pauli y cómo llega Pauli acá? Bueno, gracias, profe. Sí, hoy estoy jugando de local. Paulina Monsalve. Soy gestora cultural empírica desde hace más de 20 años acá en el municipio de Copacabana. Casi siempre he trabajado con teatro comunitario, teatro tradicional y teatro para espacios no convencionales. Ese es mi fuerte en este momento. Llevo 3 semestres profesionalizándome en la Débora Arango. Me ha encantado todo el proceso porque gracias a lo que hemos estudiado he como focalizado todo lo que he querido, todo lo que he aprendido y me está llevando por un camino al que nunca pensé, pero que siempre como que uno anhela, pero que uno como que nunca le da un nombre. Y ahorita ya le estoy dando un nombre que es la gestión cultural. Y lo mío es poder hacer gestión cultural dentro de lo administrativo. Nosotros los gestores culturales casi siempre le dejamos lo administrativo a otros. Eso nos da como pavor, como que, ay no, lo administrativo, qué pereza. Sí, nos da pereza estar en una oficina, sí, nos da pereza estar cumpliendo un horario, pero ya he estado como en los dos bandos, he estado en toda la parte comunitaria, sí, estando con las comunidades, sabiendo cuáles son sus necesidades, qué es lo que les gusta. Pero ahorita estoy también desde la parte administrativa y sé que se puede hacer gestión cultural bien hecha dentro de cualquier empresa, dentro de cualquier corporación. No tenemos que hablar de algo público, también podemos hablar desde lo privado, pero gestionando con conocimiento de cultura. Y ahorita estoy ¿cómo se dice? Muy inquieta con las cosas que uno empieza a descubrir. Y es saber entender que la cultura lo es todo. Todos somos cultura, todos somos seres culturales, pero no toda la cultura es arte. Y si tú vas a pie, le preguntas a alguien, a cualquiera por cultura, todo el mundo te va a decir, ah, sí, cultura es una obra de teatro, cultura es un concierto, cultura es un evento artístico. No, sí, lo artístico es cultural, pero no toda la cultura es arte. Entonces es algo que quiero que todo el mundo empiece como a descubrir, porque todos vivimos en comunidades culturales y no lo hemos descubierto. La cultura es nuestras costumbres, lo que hacemos cotidianamente, en lo que trabajamos. Ahorita estábamos hablando de cosas aquí en el backstage. Todo eso es cultura. Estamos hablando de alienígenas, eso es cultura. Hablamos de maquillaje, eso es cultura. Hablamos del hacker, cultura de hacker, eso es cultura. Entonces todo es cultura, pero hay que empezar como a distinguir, porque las personas de a pie de nuestras comunidades y de nuestros territorios confunden que la cultura es arte. Podemos hacer cultura con arte, pero no todo el arte es cultura. No sé, ahí me enredo un poquito, no. Pero creo que me supe entender, hacer entender. No, pero lo que está diciendo Pauli es real. Hay algo que se llama la gestión artística. Eso se llama gestión artística. Entonces, existen gestores culturales que se dedican a la gestión artística, es decir, a la gestión del grupo de teatro. Sin embargo, dentro de esa gestión artística también es algo administrativo. Es decir, para uno, ustedes están estudiando proyectos culturales, ¿cierto? Y dentro de proyectos culturales hay unas unidades de formación que son específicamente administrativas, ¿cierto? Donde presupuestos, bueno, como todo el asunto.
Parte, por ejemplo, me acordás, Pauli, de una pregunta que surge en el seminario que yo estuve, estaba una ingeniera y ella nos decía, yo los admiro mucho a ustedes los gestores culturales, son maravillosos, ¿cierto? Pero ustedes tienen que aprender de algo, de las ciencias duras, ustedes tienen que aprender de estadística, ustedes tienen que aprender de matemáticas, ustedes tienen que aprender de administración, ustedes tienen que aprender de economía, ¿cierto? Entonces, en esa maleta, estamos hablando de la maleta del gestor cultural y gracias por poner el tema, no solamente es, nosotros hacemos parte de las ciencias sociales, ¿cierto? De las ciencias, de las humanidades y las ciencias sociales. Sin embargo, eso también tiene que tener un enfoque transdisciplinario e interdisciplinario. Transdisciplinario es la posibilidad de uno aprender del otro que sabe algo que yo no sé. Ajá. Eso es lo transdisciplinario. Entonces, gracias por poner. Yo le quiero preguntar a Sebas. Sebas, vos nos estabas hablando ahora del asunto del voluntariado. Entonces, uno podría pensar que ser voluntario es dar el tiempo, regalar el tiempo, ¿cierto? Y que eso no se gestiona, que eso no es gestión, que eso de pronto es uno aprovecharse del tiempo del otro, ¿cierto? Como vemos el voluntariado acá, que yo tengo otra visión. ¿Vos qué pensás de eso? Porque es algo controversial. Aquí en Colombia han sucedido cosas con el asunto de la filantropía y del voluntariado que están en entredicho, como se roban la plata, como todo el asunto. Eso es algo que hay que poner en la mesa. ¿Vos cómo has vivido ese asunto del voluntariado? Pues las relaciones humanas caben en la lógica de conectarse una persona con la otra y que exista un intercambio. Y muchas veces el voluntariado también es una forma de conversar ese intercambio. Hey, ¿qué tal si a mí me interesa mucho estar en este proceso? Me gustaría mucho apoyar, no sé cómo hacerlo, no tengo experiencia en ello, pero sé utilizar formatos. Sé llenar listas de asistencia, hacer fotografías. Permítame, por favor, estar un poco en este asunto mientras que a la vez estoy conectándome con lo que a mí me gusta. Y mucho de este voluntariado también desde un nivel personal implica como una visión de propósito para las personas, porque el voluntariado no se haría si a mí no me gusta lo que estoy haciendo. ¿Sí me hago entender? Es como difícil que una persona tenga esa sensación de estar regalando su tiempo. Por supuesto que no, estaría completamente en su salsa, en la dinámica de su posible actuar frente a la vida. Entonces, en ese ejercicio de relacionamiento, me parece interesante como que el voluntariado se ponga en una conversación, que no sea un asunto que se dé por hecho, porque no siempre está el acto de voluntad o filantropía frente a eso, sino que pueden existir cosas detrás, que exista una conversación previa al asunto, pues cambia un poco la dinámica. Ya el acto de que si hay una persona que con la herramienta, como podría ser una rama, ¿cierto? La rama del voluntariado en la gestión cultural podría ser una cosa que pueda ser aprovechada, entre otros asuntos. Ya depende mucho desde quién esté detrás del tema del liderazgo. Pero en los asuntos como por ejemplo cuando se trata de colectivos, iniciativas, proyecciones de grupos, entre otras cosas, se necesita mucho apoyo, mucho empuje. El voluntariado siempre será una base por la cual sostenerse e impartir ese tipo de procesos. Sebas, pero entonces, viéndolo desde las ganancias, hay un valor económico y hay un valor simbólico también. ¿Tú crees que se pueden dar los dos o solamente puede haber un valor simbólico? Como ser humano necesito ciertas garantías y muchas veces desde esa negociación que se puede hacer previamente se pueden poner las garantías a conversar. Tal vez no me puedas dar unos honorarios, tal vez no sea para ti posible como organización, como persona brindarme ese salario que necesito legalmente, pero me puedes dar los transportes, pero me puedes dar alimentación de ese día, el refrigerio, ¿cierto? Un certificado de participación de lo que estuve haciendo en el proceso y que eso me permita para empezar mi primer trabajo en lo que a mí me gusta. Un registro. Un registro. Entonces, esa herramienta funciona. Es una forma de hacer la gestión cultural que funciona, ya independientemente de quién la use, para qué fines. Es una situación que hay que poner en contracultura, ¿cierto? Sebas, muchísimas gracias. Me recuerdas mucho en el taller que estuve de filantropía con Jimena Musalem. Ella decía que el asunto de la filantropía era darle la oportunidad al otro de expresar su generosidad.
Ivonne, a mí me gusta mucho tu trabajo por una cosa, y es el asunto de visibilizar esas violencias, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo te hiciste esa pregunta? Además que uno pensaría, una gestora cultural visibilizando violencia, ¿y por qué? ¿Cierto? Uno, como lo que está diciendo Pauli ahora, es que uno cree que la gestión cultural es solamente gestión artística. Esto tiene que ver más con otras ramas del conocimiento, ¿cierto? Y con unas preguntas muy personales, ¿cómo llegaste allá? Bueno, también si bien pues el teatro es como una vía, es un mediador, es un mediador para exponer también experiencias personales y también esa pregunta donde uno siente esa empatía con otras personas que le han pasado lo mismo, ¿cierto? Entonces, también he sido también cierta víctima de una violencia. Entonces, por ello, pues el teatro me ha permitido tramitarlo y a partir de ello, pues he creado un producto que es un monólogo, ¿cierto? Y ahorita que he podido expandir eso ya más para trabajo con las comunidades, la gestión cultural me ha ayudado con eso. ¿Por qué? Porque si bien estaba la inquietud y estaba también el elemento que era el teatro para sacarlo, ahorita cómo va a impactar. Entonces, bueno, en ese sentido, he visto que también hay estos grupos que se reúnen como los círculos de mujeres. Entonces yo dije, bueno, si ya yo puse mi experiencia, porque si hay gente que también quiere contar su experiencia, que también necesita expresarlo como yo, y a mí me ayudó, ¿por qué no hacerlo así? Entonces ahorita he estado pues en círculos femeninos donde he hecho una actividad que es como decir una cartografía del cuerpo, pero entonces a través de ello la gente ha podido expresar, las mujeres han podido expresar con lo que han expresado. Entonces he podido crear una dramaturgia de experiencias del mismo territorio, que en este caso es en Girardota. Con ello ya hay como una extensión del producto, pero no solo mío, sino que ya lo hemos expresado varias personas y bueno, entonces ha sido por eso. Porque hay varios elementos, primero por las experiencias personales, segundo porque yo también pues a través del teatro pude lograrla hacer y por la gestión cultural que me ha permitido tener las herramientas para impactar estos espacios. Y muchas gracias por preguntarme eso, Diana. Listo, y Pauli, contanos qué has aprendido en lo administrativo, o sea, mejor dicho, ¿qué recomendaciones le darías a un gestor cultural en términos de qué necesita aprender de lo administrativo? ¿Qué necesita? Qué pregunta tan difícil, Diana. Bueno, nada, básicamente, si tú conoces tu proyecto, debes conocer todo el manejo, debes saber cuál es el recurso que tienes y cómo lo vas a manejar. Está bien que delegues, sí, porque en todo proyecto necesitamos un contador o un administrador, necesitamos un logístico, necesitamos un productor, pero tú debes tener conocimiento de todo lo que está pasando alrededor y no decir, ay, yo no estaba informado de eso, ay, esa plática que se hizo, ay, no sé qué, porque muchos gestores culturales somos muy dados a creer en el otro, ¿sí? Y está muy bien creer en el otro, pero tenemos que entender que la gestión cultural, me van a disculpar la palabra, no sé si así se le pueda decir, pero también es un negocio. Papelito manda. También necesitamos comer, pagar arriendo, pagar servicios y pagar todas nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces debemos tener todo el conocimiento de lo que está pasando con nuestro proyecto. Entonces, así no seamos expertos en administración, debemos tener ciertos conocimientos de manejo de finanzas, de manejo del dinero, para que nuestros proyectos salgan adelante y no solamente se queden en un proyecto, sino que también perduren, que sean proyectos autosostenibles o sostenibles en el tiempo. Porque si no, Diana, nos pasa lo que nos pasa a muchos, se lo dejamos a las administraciones de turno cuando trabajamos en puestos públicos, o si trabajamos en una corporación, se lo dejamos a los demás arriba, ¿no? Aprendamos porque nosotros también podemos hacerlo. Desde proyectos pequeños podemos autogestionar nuestros procesos y nuestro
dinerito. Voy a terminar con una pregunta y como rápidamente para que me la respondan. ¿Qué les ha aportado el estudiar proyectos culturales en la Débora para sus haceres? En breves palabras. En breves palabras. Aprender a nombrar las cosas. Muchas de esas dinámicas que ya ejercemos de manera natural pueden empezar a tener un nombre técnico que puede servir para ponerlo sobre una justificación en una convocatoria para pasar el proyecto. Listo. Bueno, valorar lo que hacemos me ha servido para eso y valorar lo que hacen los demás. Hace poco alguien me preguntó, ¿cuál es el trabajo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y yo todavía no sabía, quiero seguir siendo actriz, quiero seguir haciendo teatro, quiero seguir haciendo esto. Y aprendí, me ha servido mucho para entender toda esta parte que les estoy diciendo, que quiero estar dentro de una corporación, ya sea pública o privada, pero trabajar por la gestión cultural del territorio en el que estemos, impactar al territorio con la gestión cultural. Eso es lo que más me ha gustado de estudiar ahorita en la Débora Arango, entender todos estos movimientos financieros, económicos y todas las políticas públicas y todas las leyes que hay que siendo artistas desconocemos y que tenemos que aprender a conocer para poder decir que de esto, que de la gestión cultural podemos vivir. Siendo este el segundo capítulo del podcast, pues entendemos también que hay una dinámica dentro de las participantes, de participante del semillero de Cultural Hacker, y vemos también esa posibilidad de la interdisciplinaridad que nombraba Diana con respecto a los perfiles y papeles que tenemos, pues cada quien hace esa dinámica de la gestión cultural de una forma muy hermosa. Entonces, muy agradecidos de poder participar en todo este proceso. Bueno, no, muchísimas gracias. Hoy estamos desde un café muy bonito que se llama Delia Repostería en Copacabana para que lo visiten. Es Recomendado. súper recomendado. Lo que nos comimos y nos tomamos súper rico. Entonces, bueno, La Maleta del Gestor Cultural va a ser un podcast que se va a estar moviendo en el territorio. No vamos a estar en un lugar fijo, sino que vamos a ir visitando los territorios, las entidades. Bueno, ahí nos van a estar viendo en diferentes momentos y en diferentes espacios. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes el semillero Cultural Hacker de Nodo Norte.